El dólar y el euro han vuelto a dispararse en el mercado informal cubano. Era algo esperable, según la opinión de varios economistas, entre ellos del doctor Pavel Vidal. Seguramente hay personas sorprendidas, pero en este video intentaremos explicar qué es lo que está ocurriendo con el valor de las divisas y del peso cubano. Siga con nosotros, que ya comenzamos. Diciembre fue un mes interesante y de cambios para el mercado informal de divisas en Cuba. Según los datos que recoge la plataforma eltoque.com, desde mediados de diciembre el valor de las divisas fundamentales, es decir, dólares y euros, comenzó a caer respecto al valor del peso cubano. Sin embargo, finalizado el año, se está volviendo a producir lo que hemos visto otras veces, un rebote hacia arriba del valor del dólar y del euro y por lo tanto, una nueva caída del valor del peso cubano. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo explicamos estos cambios? ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? En este video vamos a intentar explicar estos asuntos de la manera más clara y transparente posible, aunque reconocemos que es un tema que genera mucho debate y en ocasiones suele ser bastante complejo. La evolución de la tasa de cambio informal es un indicador importantísimo para millones de cubanos y la cosa es bastante lógica si entendemos que muchos de los habitantes de la isla dependen del acceso a la moneda dura, es decir, a euros o dólares, para adquirir productos y servicios. Recordemos que el valor del dólar y del euro comenzó a caer, sobre todo tras el anuncio hecho por el primer ministro Manuel Marrero en el Parlamento, diciendo que para 2025 se establecería una tasa de cambio oficial flotante o flexible, en lugar de la fija que existe actualmente, con la intención de ajustarla a la oferta y demanda del mercado de divisas. También explicamos en un video anterior algo que ocurre cada año en Cuba, sobre todo en el último mes del año, y es la llegada de abundantes visitantes cubanoamericanos sobre todo, que vienen cargados de dólares y a veces necesitan cambiarlos por pesos cubanos. Esto es algo estacional que ocurre siempre y que en ese mes del año, en diciembre, empuja a veces a la baja el valor de los dólares y otras divisas, como el euro. El incremento del arribo de emigrados a la isla supone, en consecuencia, un aumento de la circulación de dólares, lo que significa, por un lado, una mayor oferta de dólares en el mercado informal. Esa mayor oferta impulsa hacia abajo el valor de los dólares que se vuelven, por un instante al menos, más fáciles de conseguir y por lo tanto más baratos. Pero, como han advertido varios expertos y economistas cubanos, nada de lo que estaba pasando en diciembre, ni siquiera los anuncios hechos por Marrero ante la Asamblea Nacional, indicaban una mejora estructural de la economía cubana, que es lo que, de verdad, en definitiva, podría darle más valor al peso cubano y, por lo tanto, restarle valor en el mercado nacional a los dólares y euros. Todo lo que estábamos viendo en diciembre se trataba de hechos circunstanciales, y no era difícil pronosticar un rebote del valor de las divisas en el mercado informal, tal y como estamos viendo ahora en enero. Hay que entender que el mercado informal de divisas en Cuba es un mercado en gran medida especulativo, y es normal que así sea, no hay que tenerle miedo a la palabra especulativo. Y es especulativo en gran parte porque se basa, muchas veces, en las expectativas de la gente sobre si el dólar va a subir o va a bajar. El hecho de que Marrero hablara en la Asamblea Nacional del establecimiento de un tipo de cambio flotante hizo que la gente pensara que se venderían dólares en cadecas como antes y que esto supondría una competencia para el mercado informal. Esto también supuso una bajada en las expectativas sobre el valor del dólar. Además, hay que recordar que muchas MIPYMES mayoristas y algunas MIPYMES minoristas y también trabajadores por cuenta propia, ante los anuncios de Marrero y la imposición, recordemos, de la Resolución 56 del MinSIN, pusieron en pausa su actividad y por lo tanto frenaron su demanda de dólares en el mercado informal. Recordemos que estas MIPYMES son un actor clave en el precio de las divisas en el mercado informal cubano, porque suelen ser grandes ballenas en este mercado. Es decir, ballena significa que son grandes compradores y vendedores de divisas en el mercado informal cubano. Todo este escenario modeló las expectativas que se fijaron los cubanos sobre el valor del dólar y de otras divisas para inicios de 2025, pero de verdad no había hechos concretos económicos que invitaran a pensar que iba a ser una bajada sostenida en el tiempo. Y al mismo tiempo que mucha gente pensaba que el dólar iba a bajar, también se produjeron anuncios oficiales en sentido contrario que invitaban a pensar otra cosa y que se han visto concretados desde el comienzo de este mismo año 2025. Seguramente has estado al tanto de las palabras de Marrero asegurando que va a haber una dolarización mayor de la economía, una dolarización parcial más profunda, porque ya de dolarización se estaba hablando desde los tiempos de Alejandro Gil, el ministro defenestrado en 2024.
Pues sucede que, al contrario de lo que pasa muchas veces en Cuba, del dicho al hecho esta vez hubo un pequeño trecho, y muchas personas están hablando ya muchísimo del nuevo supermercado de Tercera y 70, inaugurado el martes 31 de diciembre en los bajos del lujoso hotel Gran Muzu Habana en Miramar. Es un supermercado que, al mirar los videos o al visitarlo, parece uno de un país donde no existen apagones ni escasez. Bien surtido, amplio, iluminado, muy diferente a la mayor parte de las tiendas que venden cosas en Cuba, incluidas las ya decadentes y moribundas tiendas en MLC. Lo más llamativo de este supermercado de Tercera y 70 es que no acepta moneda libremente convertible, la MLC, y menos pesos cubanos. Allí la moneda nacional no vale para nada, ni tampoco los inventos como la MLC. El nuevo mercado solo establece 3 formas de pago, que sepamos nosotros, y todas en moneda dura: dólares en efectivo, tarjetas extranjeras reconocidas en todo el mundo, o este nuevo invento que sustituye casi que a las MLC, que se llama tarjeta clásica y que se recarga también con dólares. Podemos decir sin temor a equivocarnos que se trata ahora mismo del mercado en dólares o la tienda más reluciente y moderna de Cuba. Incluye hasta cintas transportadoras para la compra ubicadas en las cajas, estas esteras que se mueven, algo que es bastante frecuente en casi todo el mundo, pero que en Cuba es una rareza y la gente está sorprendida por ello. Al cubano siempre le ha gustado estar metido en las tiendas, incluso aunque no vaya a comprar nada. Eso forma parte casi de la cultura nacional. Si a eso le sumamos que padecemos una escasez crónica de casi todo, obviamente las tiendas se vuelven una parte importante y hasta agradable, un sitio que es recomendable visitar incluso aunque sea para coger aire acondicionado. Este mercado en dólares de Tercera y 70 ha estado bien concurrido desde su apertura. La gente suele creer que este negocio, esta vez sí, va a prosperar y durar en el tiempo porque los productos no se van a agotar porque están en dólares. Sin embargo, el cubano tiene algo de memoria y tiene muy interiorizado que nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Hay que comprar ahora porque el desabastecimiento crónico nos ha hecho creer, y con razón, que en Cuba nada brilla por mucho tiempo y que hay que comprar ahora mismo porque después o pueden subir de precio las cosas si hay mucha demanda o se pueden desaparecer. Ese pensamiento está metido hasta el tuétano en nuestros huesos y forma parte de nuestro ADN nacional. Es así, así somos los cubanos. Al mismo tiempo ha generado muchas críticas y denuncias en redes sociales el hecho de que parece de que esté cantada la jugada de la desaparición de la MLC. El gobierno ha hecho bueno eso del refrán que dice año nuevo, vida nueva, y parece que está dispuesto, como habíamos advertido anteriormente, a eliminar completamente la MLC. Parece que se olvidaron olímpicamente de que las tarjetas MLC se denominaron en dólares, que los usuarios de esas tarjetas tenían que poner como saldo inicial. Como todos sabemos, las tarjetas MLC fueron una gran estafa del gobierno, porque no hay otro modo de llamar a esto como estafa. La gente puso sus dólares en los bancos, dólares que los bancos pusieron como saldo digital en las tarjetas MLC, pero al parecer el gobierno usó esos dólares con otros fines y de pronto las tarjetas MLC dejaron de tener sentido y su saldo prácticamente dejó de tener valor. Son dólares que se evaporaron, son dólares que el Estado le estafó a la gente. No hay otra manera de catalogar este hecho como un comportamiento tramposo y mafioso de quien tiene la sartén por el mango, que es el Estado cubano. Es por eso que mucha gente desconfía incluso de estas nuevas tiendas donde se pagan dólares constantes y sonantes o con tarjetas reconocidas internacionalmente. La gente ya no confía. Recordemos que uno de los primeros golpes que recibieron las tarjetas en MLC ni siquiera fue el desabastecimiento de esas mismas tiendas en MLC, sino la venta de combustibles en dólares. Pero no a través de tarjetas MLC, porque para el gobierno ya esas no eran tarjetas en dólares. Fue en ese momento de 2024 cuando muchos afirmaron con razón que el MLC tenía los días de vida contados. Pero no se puede decir que no ha habido aviso a navegantes. Marrero lo anunció hace tiempo, y también cuando mencionó lo del plan que incluye la dolarización parcial de la economía o del reforzamiento de esta dolarización, aunque después intentara el sinsentido de explicar que esta dolarización es para luego desdolarizar la economía, algo que no se entiende muy bien. Es decir, Marrero dijo que hacen una cosa para hacer la contraria, cosas de Cuba y del discurso del gobierno cubano que ya no nos sorprende para nada. Pero volviendo al tema central de este video, que es la subida del valor del dólar en el mercado informal cubano y también la caída que vimos en diciembre pasado. Entonces, ¿cómo explicamos la bajada? ¿Cómo explicamos la subida? ¿Cómo explicamos este cachumbambé que nos tiene a todos locos? Uno de los tipos que más sabe sobre finanzas y economía cubana habló y explicó por qué cayeron las divisas en diciembre de 2024. Ese tipo se llama Pavel Vidal. Como todos saben, la caída del valor del dólar en el mercado subterráneo del cambio de divisas en Cuba resultó para muchos un hecho sorpresivo y llamativo, sobre todo porque no hay síntomas claros, como dijimos antes, de que esté amainando la crisis cubana.
Mientras algunos hablaron sin ningún basamento real de manipulación del mercado, el doctor en economía Pavel Vidal, que te contamos, entre su experiencia laboral se incluye el trabajo en el Banco Central durante la década de los 90 del siglo pasado, un momento en el que se produjeron muchos cambios monetarios en Cuba, incluyendo la despenalización del dólar, la apertura de las tiendas en CUC y en dólares también, y el establecimiento de tasas de cambio propias de la dualidad monetaria de aquella época. Pues bueno, Pavel fue analista en la División de Política Monetaria del Banco Central de Cuba entre el 1999 y 2006, y pudo conocer de cerca a quienes encabezaron esos cambios de la década de los 90. Él mismo estuvo dentro de esa maquinaria técnica bancaria compleja. Pues bien, Pavel Vidal, que ya de sobra hay que decirlo, es un tipo que conoce muy bien el paño, muy bien el presente y el pasado de la economía cubana, sobre todo en materia de finanzas, explicó 3 razones fundamentales que provocaron esa caída temporal de las divisas en el mercado informal cubano, la caída de diciembre. El primer aspecto al que apuntó Vidal fue la caída del déficit fiscal. Para no abrumarte con términos que quizás no conozcas, te lo pongo fácil. El déficit fiscal es cuando los gastos del gobierno superan los ingresos durante un periodo determinado, generalmente lo que se llama año fiscal. Es, para que me entiendas con un ejemplo simple, como cuando los gastos de una familia son mayores que sus ingresos. En el caso del gobierno cubano, esto ocurre cuando los ingresos del gobierno, que obtiene mediante impuestos, tasas, contribuciones, ganancias de las empresas estatales o subordinadas al Estado, etc., bueno, cuando estos ingresos son menores que sus gastos. Esos gastos podrían ser, entre otras muchas cosas, el salario de los funcionarios estatales o del sector presupuestado, el gasto de inversión en infraestructura que no se ha recuperado en ese mismo periodo, gastos relacionados con los servicios públicos como salud y educación, por ejemplo, pago de la deuda y de intereses de deuda, subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, cuando hay déficit fiscal, el gobierno tiene que buscar formas de financiarlo. Típicamente, esto ocurre mediante varios enfoques como la emisión de deuda. Emitir deuda básicamente es pedir dinero prestado. ¿Cómo se hace? Vendiendo algo llamado bonos o títulos de deuda. Estos bonos son como un papelito que dice, si me prestas dinero hoy, te lo voy a devolver mañana, pero con intereses. Las personas, bancos u otros países compran esos bonos porque les conviene ganar esos intereses y con el dinero que recibe de vender esos bonos, el gobierno cubre sus gastos. El problema fundamental es que pedir prestado no es gratis, y eso en Cuba lo saben muy bien porque durante mucho tiempo han pedido para luego dejar a los acreedores esperando. Devolver no solo el dinero pedido, sino también los intereses puede ser complicado, sobre todo si el gobierno sigue gastando más de lo que ingresa. A corto plazo, la venta de bonos puede ser algo plausible para tapar huecos, pero de todas formas es un camino por el que Cuba no se ha metido aún que sepamos. La manera predilecta en la que el gobierno cubano ha intentado financiar su déficit fiscal ha sido mediante la emisión monetaria. Esto es simplemente poner a producir pesos a la maquinita que produce los pesos, crear más dinero y ponerlo en circulación. Esto le permite al gobierno resolver un problema inmediato, como pagar salarios y mantener funcionando algunos servicios básicos. Sin embargo, esta política a mediano y largo plazo tiene consecuencias bastante graves, como el aumento de la inflación. Porque, pensemos, si se pone más dinero en circulación sin un correspondiente aumento de la producción de bienes y servicios, los precios suben y el valor de la moneda nacional se devalúa, cae. Todo esto hace que el poder adquisitivo de la población se deteriore rápidamente, aun cuando cobre más dinero. El valor de los ahorros también se evapora y hay consecuencias también a nivel empresarial. La planificación deja de tener casi sentido debido a la inestabilidad de los precios y la gente y las empresas suelen buscar refugio en monedas más estables, como las divisas. Todo esto fortalece el mercado negro de divisas y esta inflación es un castigo para los sectores más vulnerables de la sociedad. En Cuba hemos visto producirse algo clásico en economía, que es el círculo vicioso de la inflación. Mientras el peso sigue perdiendo poder y valor, el Estado ha necesitado emitir cada vez más dinero, es decir, pesos, para cubrir los mismos gastos de antes. Esto es lo que se llama espiral inflacionaria, y es un ciclo realmente difícil de romper. Otro de los grandes problemas, de los más agudos que genera esto, es que encarece las importaciones, lo que es especialmente crítico para un país como Cuba, dependiente, muy dependiente de las importaciones. Y por supuesto, la inestabilidad y caída del valor de la moneda local, el peso, junto con la inflación rampante, espanta a potenciales inversores extranjeros, algo que también Cuba necesita mucho. Pues bien, desde esta larga explicación sobre lo que significa el déficit fiscal para Cuba, volvemos al hilo de las palabras del doctor Pavel Vidal y su explicación de por qué se produjo la caída de las divisas en diciembre. Uno de los factores que mencionó es la reducción del déficit fiscal en el año 2024. Vidal reconoce que el déficit sigue siendo alto si nos guiamos por las estadísticas oficiales, pero que fue verdad que en 2024 vimos una moderación del déficit cubano, dada esta moderación sobre todo por una reducción del gasto público.
El efecto es la reducción ligera de la presión inflacionaria y, por tanto, del ritmo de depreciación del peso cubano. Sin embargo, Vidal advirtió que el déficit fiscal cubano sigue siendo significativo y que si no se toman otras medidas de carácter estructural, la moderación del déficit no será un factor que a largo plazo, como estamos viendo ahora, revierta la tendencia de depreciación del peso. El peso en enero empezó a caer otra vez. Otra de las claves que mencionó el doctor Pavel Vidal y que explicaron la caída temporal, repetimos, temporal del valor de las divisas en el mercado informal cubano, fueron las restricciones a las importaciones privadas. En este canal hemos hablado largo y tendido sobre la resolución 56 del MinSIN, que entró en vigor en este mismo diciembre de 2024. Es una resolución que, como dice su letra, establece el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por parte de los actores económicos no estatales, es decir, los privados y las cooperativas no agropecuarias en Cuba. Una de las principales características de la resolución 56 es que a partir de ahora, es decir, de ya, el comercio mayorista solo podrá realizarse con participación de entidades estatales intermediarias, una norma que tiene profundamente asustados a los mayoristas privados y por lo tanto a toda la cadena de minoristas que se sirve de sus servicios. En esencia, esta resolución 56 y otras normas que están poniendo límites a las importaciones del sector privado, lo que según el doctor Vidal está generando que el sector privado ponga el freno, y ya sabemos que el sector privado constituye una fuente esencial de demanda de divisas en Cuba. Si dejan de operar estos importadores mayoristas privados, la demanda de divisas cae, al menos temporalmente, y eso empuja el euro y el dólar hacia abajo, o al menos así pasó en diciembre, creando un efecto engañoso de que el peso cubano se está revalorizando cuando eso no es real ni lógico. Todavía no está del todo claro cómo va a ser el marco regulatorio para la actividad de los actores no estatales, cómo va a realizarse el pago entre los mayoristas privados y las entidades estatales intermediarias, porque la realidad es que las MIPYMES de los privados en Cuba operan sobre todo en el mercado del dinero en efectivo. Para evadir impuestos sí, también, pero sobre todo por la desconfianza hacia el sistema bancario estatal, por aquello de que siempre creen que el Estado les va a meter el pie y resulta que eso es cierto. En último lugar, Vidal habló de otro anuncio hecho por Marrero en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, y fue la promesa del establecimiento para 2025 de un mercado cambiario flotante muy distinto a lo que tenemos ahora mismo. Este anuncio hizo que para muchos sectores de la población se considerara que el peso cubano se iba a fortalecer, y esa expectativa en un mercado profundamente especulativo como el de cambio informal de divisas generó que el dólar y el euro cayeran, al menos en diciembre, y muchos estaban pidiendo desde hace rato, recordemos, una intervención estatal en el mercado de divisas, tal y como ocurrió de manera algo similar en los años 90 del siglo pasado. Pero por supuesto, como sabemos todos, Marrero dio muy poca información sobre exactamente cómo es que el gobierno y el Estado van a intervenir en el mercado cambiario. No sabemos qué reglas van a aplicar ni cómo va a ejecutarse todo eso que se planteó ante el Parlamento. Ahora, eso sí, si el Estado piensa usar las CADECAS y el mercado cambiario de divisas en oficial como un mecanismo de recaudación de divisas, y esa no es su principal función, su rol debería ser facilitar el cambio de monedas para ciudadanos y empresas de manera eficiente. Podemos prever, como dice Pavel Vidal, que las implicaciones para el peso cubano no serán buenas y quizás produzcan un efecto contrario. Si el Estado quiere acumular dólares sacándolos de la circulación informal, lo que va a generar es más escasez en ese mercado informal donde el dólar no abunda. Si el Estado no logra solo comprar dólares, sino también venderlos, si no logra ser realmente un operador de cambio de divisas por pesos cubanos, un operador eficiente, lo que va a causar a mediano plazo es que el peso se desplome todavía más. Y hay otro problema asociado al establecimiento de este mercado cambiario formal. Y es que para obtener los dólares que están circulando en la calle, el gobierno tiene que cambiarlos por pesos. Y ahora mismo casi todos esos pesos están fuera, en la calle, circulando lejos del sistema bancario. Para que las CADECAS tengan liquidez para dar dinero cubano por dólares, el gobierno parece ser que va a tener una vez más que imprimir billetes en moneda nacional. Y esto, como advierte Vidal y tantos otros economistas, es algo eminentemente inflacionario, como hemos visto hasta ahora. ¿Qué podemos esperar para 2025? Según Vidal, hay que ser muy cautelosos. Y los datos de inicios de año, con lo que está pasando con el dólar, le dan la razón. Si el gobierno necesita imprimir más pesos para comprar dólares en la calle, podríamos ver más inflación. Y si no logran ser un operador de cambio eficiente, el peso podría desplomarse aún más, que es lo que estamos viendo ahora en enero. ¿Y tú, qué opinas de toda esta situación? ¿Qué crees que va a pasar con el valor del peso cubano, el dólar y el euro en el mercado informal? ¿Crees que la apertura de estas tiendas en dólares, como el mercado de Tercera y 70, influye en todo lo que está pasando ahora? ¿Crees que estas medidas que está tomando el gobierno ayudarán a estabilizar la economía? Déjamelo saber en los comentarios.
Si te gustó este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido sobre la realidad cubana. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.